Dios te siga bendiciendo, agradecido con el Señor por sus grandes verdades para compartirlas. Vamos a disfrutar por un momento su poderosa y extraordinaria palabra. Hoy se abordará el tema una salvación y ¿cuántos salvadores? Leo en el nombre de Jesucristo Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando se aborda cualquier aspecto del cristianismo, es necesario la ubicación en el contexto escritural. La Biblia ha sido abordada desde dos enfoques: el reformado, que se basa en los diversos pactos, y el dispensacional, que se ubica en los períodos. Los reformadores predican un Dios de pactos y los dispensacionalistas se refieren a un Dios de gracia progresiva, siendo el nuevo pacto su mayor expresión de amor para con toda la humanidad, que involucra incluso a Israel. Si bien es cierto que Israel es el pueblo de Dios desde la perspectiva del pacto estudiada por los reformadores, no es menos cierto que esa pared de separación colocada por ellos en el judaísmo religioso fue derribada con la aparición del mismo Dios manifestado en carne, esto es Emmanuel, Jesús el Cristo, el Dios con nosotros. La Biblia dice en Efesios 2:14, porque Él, refiriéndose a uno, al único, es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, unió a israelitas y gentiles, dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando esa pared intermedia de separación. Esa barrera de discriminación o ese elemento discriminatorio y de exclusión hostil puesta por el judaísmo religioso con aquellos que no eran israelitas, quedó destruida al presentarse Dios en su manifestación en carne y hacer de esa manera una invitación universal, como vemos en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ya no se refirió solo a Israel, a los judíos o a los fariseos de la época, pues era el cumplimiento de la profecía de Isaías 55, del 1 al 4. A todos los sedientos, venid a las aguas, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Moisés declaró lo extensivo de la salvación de Dios para con el hombre. Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 2 dice: allí juntamente con los hijos de Israel expresó que el Señor era su fortaleza y la razón de su alabanza, debido a que el Señor había sido su salvación, y en consecuencia Él lo alabaría y lo enaltecería. El sacerdote y profeta en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 47, da testimonio que el Señor es su roca y es el Dios de su salvación. Indefectiblemente, la salvación viene del único Dios. Dice el Salmo capítulo 3, versículo 8, que la fuente de la salvación es el Señor. Y por lo tanto escribe en el capítulo 9, verso 14 del mismo libro poético, que esa salvación era su gozo. Y en el capítulo 13, versículo 5, declara que su corazón se alegraría en esa salvación. Sin embargo, Deuteronomios capítulo 32, versículo 15, advierte que hubo algunas generaciones de Israel que menospreciaron la roca de la salvación, pero otros han sabido valorar y aprovechar tan gloriosa oportunidad. Y como en todos los tiempos alguien tiene preguntas y dudas, el Salmo 14, versículo 7, refiere a un cuestionamiento muy interesante y que a su vez lleva inserta la respuesta. Dice la versión Nácar Colunga: ¿quién otorgará desde Sión la salvación a Israel? Cuando el Señor, hablando de Jehová o de Yahvé,
hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Cuál es la razón de ese gozo para Israel? Ciertamente la salvación desde Sión a Israel. En este contexto, Sión es la ciudad de David y se refiere a la capital política y religiosa de Israel, donde habitaba el rey. No era David quien daría la salvación a Israel, sino de la raíz de Isaí, refiriéndose a la línea genealógica de la cual se manifestaría el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Juan pudo oír entonces de labios de uno de los ancianos allá en el cielo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Esa raíz de David es Cristo. Queda entonces en evidencia que el autor de la salvación para los hijos de Israel es indiscutiblemente el Señor, pero también para los gentiles. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 15, versículo 12, dice: y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. ¿Qué esperarían en Cristo? Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo, refiriéndose a la manifestación del Señor en carne, que la raíz de Isaí, hablando de Cristo, del Mesías, como lo acabamos de ver, el cual estará puesta por pendón, es decir, por señal, por estandarte, a los pueblos. La versión Jubileo dice a los gentiles. Y será allí la oportunidad de ser buscado por las gentes, y su morada, su reposo será glorioso. Y hay una sola salvación, pues efectivamente existe un solo Salvador. Dice Judas 1:25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así es. Y no olvides la buena noticia, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. Por ende, no hay dos planes de salvación para el tiempo de la gracia. Te invito a seguir en contacto con la verdad. Y recuerda, no existen dos puertas, solo existe un Salvador, una puerta. Tu conexión con Cristo es importante. Tu hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón, bendiciones.